Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vibra tu Magia. Hoy vamos a hablar de salud. Vamos a entender que la salud, pero no hablando desde la enfermedad, sino desde la prevención y desde cómo nuestro cuerpo va manifestando sutilmente ciertas afecciones que de pronto pueden tener que ver con integrar cuerpo, mente y espíritu. Entonces hoy vamos a tener una conversación muy especial. Hoy tenemos al doctor Federico Failash, médico internista, que nos va a hablar acerca de esto y cómo desde la medicina interna, que es algo que realmente está integrando todo el cuerpo y la estructura física, y cómo a través de su experiencia y su conversación que tuvimos ahorita detrás de cámaras, vemos que todo va realmente interconectado desde la emoción. Entonces, bienvenidísimo, doctor Federico, lo va a decir Federico, Federico, a este espacio, y vamos a conversar de, de cuerpo, de cómo nos conectamos, pero primero vamos a hablar un poquito acerca de usted, Federico. Cuéntenos quién eres, cómo llegaste a este mundo de la medicina y de la medicina interna además. Bueno, muchas gracias Claudia por la invitación. Esperando que sea un encuentro muy fructífero para todos. ¿Cómo llegué a la medicina interna? Pienso que desde la niñez, mi papá era cirujano, entonces siempre estuve rodeado de libros de medicina, mi mamá enfermera. Entonces siempre hubo, digamos que cierta conexión con el mundo de la medicina, aunque ellos nunca ejercieron directamente ningún tipo de presión sobre lo que yo quisiera estudiar, pero sentía curiosidad por el cuerpo. Siempre he sido una persona muy curiosa, entonces veía libros desde niño de mi papá. Eh, siempre tuve como que desde la niñez muy claro que quería ser médico. Pero después de terminar medicina general, duré bastante tiempo, yo creo que 5 años más o menos de médico general. No tenía muy claro qué especialidad pensaba estudiar. A veces me inclinaba un poquito por el lado de la cirugía debido a mi papá. Me gustaba mucho lo de la habilidad manual, pero también me gustaba la parte clínica, que es muy de razonar, de analizar. Hasta que en Armenia, donde hice mi internado, tuve la fortuna de tener un maestro que alguna vez jocosamente me hizo caer en cuenta de que mi perfil era más de medicina interna. Entonces, ¿Y por qué jocosamente? ¿Qué pasó? porque en la medicina hay cierta división, si lo quieres poner así, entre los clínicos y los quirúrgicos. Ajá. Entonces, digamos que se molestan unos entre otros, polaridades que nos gusta a los humanos. Entonces, mi profesor, que fue inclusive presidente de la ACMI es la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, eh, él me dijo, pasando ronda con él, tú eres muy inteligente para ser cirujano. Perdón Entonces, ahí los cirujanos. sí, que ellos saben que nos molestamos entre nosotros. Ah, Entonces yo me quedé pensando pues sí, se abrieron convocatorias para estudiar medicina interna en una facultad de mi ciudad, la Universidad del SINU, y me inscribí. La primera vez no pasé. Pasé la entrevista, pero no pasé más de ahí, que eso suele pasar mucho en Colombia, no es tan fácil pasar a una residencia. Pero ya la segunda ocasión sí pasé. Y duré 3 años estudiando medicina interna, y todos los que han hecho una especialidad saben que una residencia sí. son años duros de esfuerzo,
pero también de mucha satisfacción, aprendizaje. Qué bueno. ¿Tienes algún recuerdo? Porque yo creo que hay momentos que a uno lo marcan, ¿cierto? De pronto o de pacientes o de situaciones que uno dice, qué bueno haber escogido esto. ¿Algún caso de pronto en particular que nos Mm. quieras compartir? Mm, a mí sí hubo un caso que me marcó mucho, pero cuando era interno. Ujú, El interno es el último año de práctica de la medicina. Em, Fue muy raro porque los, los internos pasamos por especialidades o ujú, rotamos, le llamamos a eso. Y estuve en una rotación, me acuerdo, de cirugía general. Yo me sentía muy fuerte en cirugía general. ujú. Venía de un papá cirujano que me llevaba a operar con él. Me gustaba la cirugía. Entonces, em, llegó un paciente, y me acuerdo que fue hasta mi primer día de rotación a Sí. la urgencia en cirugía. Y yo hice en esa época un diagnóstico de un plastrón apendicular, que digamos que es como si la apendicitis se encapsulara Ajá. y no es un diagnóstico fácil de hacer, pues Ujú, para un interno, ¿no? Pero yo le hice el diagnóstico a mi profesor de cirugía. ujú. Me sentía muy orgulloso De haber dado de ese haber hecho ese diagnóstico. diagnóstico, pero me equivoqué de diagnóstico. ¿Ah, sí? Y lo peor fue que yo estaba tan convencido de mi diagnóstico y mi profesor lo avaló, que ese fue el diagnóstico para el paciente. Pero posteriormente el paciente progresó en su enfermedad y nos dimos cuenta que no era un plastrón apendicular, era un linfoma, era un cáncer. Ah, ok. Entonces, ese paciente lo volví a tener cuando ya estaba en medicina interna. Ah, sí. Sí, porque el paciente empeoró, Ujú. su cáncer creció y desafortunadamente comprometió toda su cavidad abdominal y le produjo una enfermedad renal que evolucionó muy rápido. Y en esa época estaba apenas comenzando lo de la ley 100 en salud. Ujú. Era muy difícil acceder A los a los servicios. servicios complejos como por ejemplo la hemodiálisis. Ujú, Ahí tuve la fortuna de conocer por primera vez al doctor Arango, un nefrólogo muy reconocido en Colombia. ujú, Es un ejemplo de médico y de persona, lo ujú. admiro mucho. El doctor Javier, me acuerdo, yo había hecho todo lo posible porque me sentía culpable porque no había hecho un diagnóstico temprano de ese paciente, de un Ujú. linfoma, sino de un plastrón apendicular, y se perdió mucho tiempo eh, en su tratamiento. Y cuando ya quisimos intervenirlo, ya su enfermedad había progresado mucho. Ujú. Yo hice casi que todo lo que un interno puede hacer para tratar de que ese paciente tuviera un buen desenlace, inclusive hasta peleé con anestesiólogo, urólogo, con la Porque GPS, con sentías todo. como culpa de alguna manera, ¿cierto? Sentía culpa, sí. Y me acuerdo que ya no tenía más nada que hacer y el paciente iba a entrar en un estado que lo llamamos eh, iban a fallar sus riñones del todo si no se hacía una hemodiálisis rápido. Ujú. Em, y ya pensaba que no había nada que hacer porque había hecho todo lo posible y en ese momento llegó el doctor Javier Arango Ujú. y me dijo, no, de una, bajémoslo y lo llevamos a la unidad renal y lo hemodializamos de urgencia. Listo, entonces yo me alegré porque había una Una oportunidad. esperanza. Y cuando el San Juan de Dios, que fue el hospital en Armenia que yo hice el internado, cuando iba bajando del cuarto piso al primero porque había que llevarlo a otro sitio, el paciente hizo paro. Wow, wow. Entonces Y entonces, llegamos al primer piso a la urgencia a reanimar el paciente, pero desafortunadamente él no salió. ay, Eh, duro, difícil, difícil. sí, me sentí muy culpable de esa muerte, pero lo bonito fue que su hija, que fue la que lo acompañó todo el tiempo, solo tenía agradecimientos conmigo. Qué hermosa. Pero
no me marcó esa muerte mucho. No, pero claro. Mm. Y que finalmente uno intenta hacer cosas, en este caso por el paciente, desde una culpa, pero que a veces la vida los va encontrando como ciertas circunstancias y que lo más importante es, bueno, hiciste todo lo que está a tu alcance y soltar, ¿cierto? Mm. Pero deja como ese sellito en el corazón de, de que finalmente se hace lo mejor que se puede y que uno nunca, y menos los médicos, nunca van a esperar o a querer que haya un desenlaces, pues para eso se estudia medicina, precisamente para evitar Sí. las situaciones de muerte o prolongar la vida, pues esa es la medicina. Pero que finalmente, Federico, la muerte, digamos que es lo más real que nosotros tenemos, Es lo ¿cierto? único seguro que Es hay. lo único seguro, pero que transitar la vida, transitarla como desde la conciencia, desde el autocuidado, que es lo que vamos a tratar hoy, hará que ese caminar sea más placentero, ¿cierto? Sí, yo ahora pues me acuerdo de ese evento en retrospectiva ya a mi edad y en esa época me sentía muy culpable, Sí, muy mal, claro. pero eso me hizo entender muchas cosas y ver la vida un poco diferente. A todos los humanos nos pasan cosas, ya sea en el trabajo, en lo familiar, en nuestro ambiente que nos hacen ver la vida diferente. Ujú, Y digamos, desde esa época siempre he visto la muerte como lo que es, parte de la vida, del ciclo. ujú, Y es una amiga que nos recuerda que el tiempo que estamos aquí es finito y que lo que debemos estar concentrados no es en ella, ujú. es en el presente, en el regalo diario que tenemos. Y trato de vivir conforme a eso. Ujú. Mm, Por eso creo que mi mamá le molesta que cuente eso, pero mi primer tatuaje Ajá. fue, fue una palabra que alguna vez leí que se llama, que dice memento mori, que Ujú, recuerda morir. ujú. Es una frase que usaban los romanos para recordar que la vida es finita y que debemos estar concentrados en el presente y en el aprovechar el día. Así es. El día y estar en el presente me parece tan chévere porque sí, claro, la muerte es algo que es la realidad, pero no concentrarnos en ella, concentrarnos en transitar esta vida de la mejor manera. Sí, Eso es así es. como lo clave del disfrutarla, del vivirla. Federico, cuéntanos, o sea, yo tengo claro para mí que el cuerpo puede ser la manifestación de, de muchas situaciones mentales, emocionales. Desde tu experiencia en medicina interna, ¿tú crees que eso es cierto? Sí, claro, eso está inclusive evidenciado y cada vez más la evidencia clínica, la neurociencia nos demuestra la conexión que hay directa, no es una conexión supositoria ni nada de eso, es Ujú, una conexión directa entre el funcionamiento físico de nuestro cuerpo y nuestro estado de salud mental. Hay una ujú, conexión muy estrecha. Solo por poner un ejemplo, el tubo digestivo, todo está interconectado con nuestro cerebro primitivo ujú, a través de un nervio que es el neumogástrico, el nervio vago, ujú. que no tiene nada de vago porque Trabaja parejito. trabaja todo el día. Y dependiendo del estímulo de ciertos neurotransmisores, hay un predominio del área simpática o parasimpática, por explicarlo de una manera sencilla, de aumento del movimiento,
volver el movimiento más lento, de producir más secreción de cierta glándula o de no. Y así también hay conexión entre el sistema cardiovascular y hay conexión con el sistema endocrino. Entonces, esa conexión entre el cuerpo, en la parte orgánica, que llamamos los médicos en general, y lo no orgánico, que es el estado mental, es muy estrecha. Es muy estrecha. Es más, a través del tiempo lo que yo he visto y leído es que no es solamente una conexión entre la mente y el cuerpo. También pienso que hay un área que olvidamos mucho, que es el área espiritual. En mi opinión, y creo que varios médicos en el mundo pensamos que la evaluación del humano realmente depende de tres esferas grandes: lo físico, lo mental y lo espiritual. Inclusive lo espiritual está en los ateos. Claro, total. Porque el área espiritual es como esa conexión con el universo, con Lo divino, lo lo divino, con la intangible. energía exacto, que no podemos explicar, que yo creo que todos en algún momento sentimos un llamado a eso. Perdón. Igual pasa con los órganos físicos del cuerpo. A mí me parece muy chévere la medicina interna, es porque es ver la integralidad del cuerpo humano y con lo que estás diciendo, con la mente y las emociones, porque finalmente eso genera una conexión que a veces pues es intangible, que no se ve, pero el cuerpo, o sea, yo admiro tanto el cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano es tan perfecto, y uno a veces lo da obvio, tan obvio uno levantarse, eh, pues, o sea, tan obvio todo, pero cuando algo duele, Dios mío, qué tan importante es esa parte, así sea una uña, pues, o sea, cuando algo en el cuerpo físico se desestabiliza, eso, ahí es donde la mente le presta atención, cuando no debería ser así, Federico. Nosotros deberíamos primero agradecer que nos levantamos, que nada nos duele, que estamos vivos y, y tratar de hacer acciones para que nuestro cuerpo físico también esté en equilibrio, pues la parte física con la parte emocional y la parte espiritual, que es la que estamos hablando. ¿Cuándo acudir al médico, Federico? Eh, Porque es que no necesariamente tiene que ser cuando algo nos duela. Bueno, es esto de los chequeos ejecutivos. Ajá, sí. De los chequeos ejecutivos, yo no digo que esté mal, pero esto sí ya es un análisis muy personal, ¿no? Y como médico. Los chequeos ejecutivos, más que ayudar a prevenir, ayudan a detectar en forma temprana condiciones de salud. Porque cuando uno habla de prevención, prevención es acción. ¿Qué hago yo para evitar que llegue tal enfermedad? Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe pensar, o el público general? ¿Cuál sería el razonamiento lógico? Yo diría, ¿de qué se mueren los humanos? Entonces, si usted busca en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, verá que la gran mayoría de muertes, más de la mitad de la cantidad de muertes por año, casi 40.000 millones, son por causas prevenibles. Y dentro de las 10 primeras causas, que son alrededor de 17, casi 17 millones de muertes por año en promedio, es un poco más, menos. Las dos primeras son causas cardiovasculares, o sea, infarto al corazón, infarto al cerebro. Y de todos esos casos, de todos esos, la gran mayoría son por causas prevenibles, o sea, factores de riesgo cardiovascular que te aumentan la probabilidad de eso. Ahora bien, ¿cómo hago yo para prevenir? Si usted busca en ChatGPT, en Google, esos factores de riesgo cardiovascular, pues yo sé que suena aburrido porque no es una solución
llamativa ni mágica, sino es la solución que siempre se ha dicho que funciona, pero es la que funciona. Es la que es. Dormir bien, Ajá. sueño reparador, nutrición, una alimentación saludable, comer buena proteína, fibra, grasas saludables y el ejercicio. Y en el ejercicio en especial, el ejercicio, una muy buena combinación entre ejercicio de fuerza y aeróbico. Esos tres hábitos previenen la gran mayoría de factores de riesgo cardiovascular y reducen en gran porcentaje la probabilidad de que usted tenga una muerte prevenible. O sea, podemos prolongar la vida, señores, señoras. Lo que pasa es que hay que tomar hábitos conscientes y hábitos saludables día a día, paso a paso, para poder lograr estar saludables. Qué pereza uno estar viviendo y estar viviendo enfermo, pues qué pesar. Pues que la otra vez escuchaba en un podcast, no sé si tú conoces el estoicismo. Bueno, yo leo mucho sobre estoicismo y hay un podcast de estoicismo que decía algo muy cierto. Si usted quiere resultados, no tiene que hacer una lista de deseos. Yo deseo tener un cuerpo, yo deseo tener un buen abdomen, yo deseo... somos adultos. Y si queremos resultados, lo que sostiene o lo que te lleva a los resultados es la estructura. O sea, cree un plan y ejecute ese plan. Si usted hace eso, muy probablemente va a haber resultados. Porque si solo se pone a desear cosas, eso es lo que hacen. Se queda en el deseo. Exacto, no se cumple. Ajá. Y yo sé que de pronto suena un poco rudo, pero es así, las listas de deseos son para los niños. Somos adultos. Entonces hay que llevar eso que deseamos a la acción. ¿Cómo lo logro? Pues me documento. ¿Qué sería más fácil para mí? Me asesoro, busco a personas que me puedan ayudar a cumplir mi meta. Pero ejecuto, tengo que ejecutar, tengo que hacer acción. Si no, no hay resultado. Uno lo escucha tan fácil. Pues uno dice, Sí. no, es que pues sí, hacer ejercicio, sí, yo sé, alimentación saludable, sí, yo también lo sé, pero hágale pues. Sí, yo lo Pero sé. hágale pues. ¿Qué tanto de eso hago de verdad? Ajá. ¿Qué tanto de eso dedico a eso, a estar bien? Es que vivimos en el mundo de como digo yo, de la incoherencia. Ajá. Porque yo deseo, pero no actúo conforme a lo que deseo. Entonces, es frecuente escuchar en la consulta, yo desearía hacer ejercicio. ¿Y por qué no lo hace? No, porque trabajo mucho, entonces estoy muy cansado. No eres coherente. No eres coherente. Obviamente yo no puedo decir eso en consulta, sí, claro. pero le doy a entender a través de preguntas a las personas, pues no eres coherente con lo que quieres. Entonces yo para eso, los médicos tenemos creo que los médicos ya como yo que llevamos años, creamos como analogías o creamos como ciertas frases que nos han funcionado. Por ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre con eso del ejercicio. Yo siempre tengo el dicho, no es como te decía de tus abuelos, tus papás, que el trabajo da salud, sino que tu salud es lo que te da tu trabajo. Esa es una frase que yo digo mucho en consulta, sí, por ejemplo. Es cierto, porque es que si no estamos saludables, ¿cómo vamos a trabajar? Pues o sea, así es. Ahí está la coherencia, ahí está como el motorcito que nos puede impulsar. Pues o sea, tenemos que encender el motor que nos impulse a la acción para tomar estas herramientas de estilos saludables. Y digamos que también es importante hacer como un análisis del cuerpo, ¿cierto? Porque a veces se nos convierte en normal, por ejemplo, que duela la cabeza. Me duele la cabeza, me duele un día, 2 días, 3 días, y tomar analgésicos para que no se, para mitigar el dolor cuando realmente puede haber una causa que
que sea relevante. Finalmente, no es aliviar, o yo es lo que opino, porque particularmente creo y amo la medicina occidental y la farmacología, pero solo la uso cuando veo que es estrictamente necesario para mí, porque yo particularmente empiezo a, como, bueno, qué es lo que me está pasando y qué es lo que Ujú. está, y qué es lo que este síntoma me está mostrando. Y hace parte como de aprender a escuchar el cuerpo también, ¿cierto? Bueno, eso que tú comentas es muy frecuente en la consulta. A las personas no les gusta usar medicamentos. Ujú, Ven los medicamentos como una especie de adicción o ujú. de tapo tal cosa, o si uso mucho un medicamento de pronto me va a producir otra enfermedad. Realmente los medicamentos actuales del siglo XXI, ya desde el siglo XX, no tienen los problemas iniciales de la farmacología, que los efectos adversos no se tenían claro. Inclusive Ajá. para que un medicamento entre al mercado necesita cumplir ciertos requerimientos de seguridad, Ujú, si no, no es aprobado. Y lo otro es, hablando de las analogías que yo siempre uso, vea, un medicamento es una herramienta sí, realmente. claro. Entonces, si usted le da un martillo a una persona que nunca ha usado un martillo en su vida, se va a destrozar los dedos. Pero si usted le da un martillo a un carpintero, le puede hacer muebles, maravillas con ese Ujú, martillo. ujú, Entonces, deje que la herramienta la use el que sabe, el médico. Si el ujú, médico usa un medicamento con la indicación, con el diagnóstico correcto, lo que va a ver la persona del medicamento es el beneficio. ujú, Ahora bien, existen medicamentos que se usan no para curar una enfermedad, como pasa en algunas enfermedades infecciosas, sino para tratar síntomas, para aliviar. Pero el médico está en la función de buscar la causa de esa condición. Si la causa de esa condición no ha sido encontrada, pues el médico está en el deber de mejorar la calidad de vida de esa persona, porque ujú. no es agradable andar con un dolor de Sí, cabeza todo el claro. día. Ujú. Además que vivimos en un mundo donde se valora la productividad. Entonces imagínese usted trabajando con un dolor de cabeza, no podría estar bien. Finalmente todo se convierte en un equilibrio, Federico, ¿cierto? Todo es un equilibrio porque aquí yo retomo algo importante y es la automedicación. Pues porque ahorita lo está hablando, o sea, los profesionales en la salud son quienes tienen la facultad de validar cuál es el medicamento, en qué dosis, por cuánto tiempo, pues esa es, para eso estudiaron, ¿cierto? Sí. Pero muchas personas también toman el hábito de automedicarse, pensando que una misma, digamos, pastilla va a servirle a todo el mundo para lo mismo, cuando realmente no debe ser tan cierto. No, mi sugerencia es que si hay un síntoma persistente, dolor de cabeza, dolor abdominal, hay un síntoma persistente, eso es bueno acudir a un médico para que evalúe cuál es la Ujú, causa de ese síntoma. Eso es lo adecuado. Ahorita que mencionabas lo de los chequeos, eh, se me olvidó de pronto agregar que muchas de esas condiciones o factores de riesgo cardiovascular son enfermedades asintomáticas. O mm, sea, no producen nada, ujú, básicamente, sino cuando ya están muy avanzados. Entonces, no hay que esperar a tener algún síntoma ujú. para acudir a un chequeo, no con el fin de prevención, sino de detección De temprana. detección Si yo quiero temprana. prevenir, trabajo Ujú, en mis hábitos. Si yo ujú, quiero detectar tempranamente, voy a chequeos periódicos. ujú. En ese caso, Doc, por ejemplo, retomo, tomar hábitos de vida saludables, dormir bien, sueño reparador, porque a veces Señor uno duerme, pero reparador. el sueño no es reparador. ¿Cómo podemos hacer que ese sueño sea reparador desde su perspectiva? Eso es todo un mundo. Sí, cada vez vemos reportes de que el sueño en los adultos es cada vez menos reparador y menos eficiente. Ujú,
por varias condiciones y ahí se impactan varias condiciones que tienen que ver con la alimentación, como la forma en que vivimos, en especial la ganancia de peso, ha impactado mucho en la calidad del sueño. Eh, por ejemplo, este síndrome de apnea o hipoapnea del sueño se ha vuelto un trastorno frecuente de diagnóstico y que altera la calidad del sueño, pero también vemos que las enfermedades de salud mental se han vuelto una condición muy frecuente de baja eficiencia del sueño, alteran la arquitectura del sueño. El sueño es tan importante porque en el sueño es donde ocurre la magia. La magia. La magia en que usted habla con su cerebro primitivo, pero también donde se producen hormonas necesarias para la reparación muscular. La hormona del crecimiento solo se libera en el sueño, por ejemplo. Entonces, una persona que está trabajando en mejorar composición corporal, en reducir porcentaje de tejido graso, en ganar masa muscular, si no duerme bien, no va a poder lograr con facilidad esa composición corporal que desea. El sueño es fundamental. Además de que la misma hormona del crecimiento regula el sistema inmune, otras hormonas. Por eso el motivo frecuente de consulta de fatiga crónica, no solamente física, sino cognitiva. Y eso lleva a episodios de gripe frecuente, a ganancia de peso, en fin. Por eso es que los niños duermen tanto, porque es que la hormona del crecimiento está ahí. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, sí, pues de alguna manera. La hormona del crecimiento la producimos durante toda nuestra vida, pero en la edad pediátrica es fundamental porque muestra mucho lo del desarrollo, lo del crecimiento de todos sus órganos, del tamaño, del fondo estatural, todo eso. Pero cuando somos adultos, nuestro cuerpo se va modificando con el tiempo. Tu hueso no es el mismo de hace un año. Tu tejido muscular tampoco, tu sistema inmune tampoco. Nuestras se está células, remodelando todo el tiempo y de eso se encarga mucho esa hormona. Claro, entonces la importancia de tener un buen sueño y que sea reparador. Yo a veces cuando tengo cierto malestar, por ejemplo en el estómago o algo, cuando me estoy acostando yo digo, ay, yo sé que no lo hice bien hoy. Bueno, cuerpito, voy a descansar y ahí les dejo para que trabajen para mañana sentirme mejor. Literalmente yo lo digo así. Y cuando me despierto, porque es lo que ahí ocurre la magia cuando estamos durmiendo, porque el cuerpo se equilibra, busca su equilibrio, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo a todo nivel. No solamente lo que comemos como alimento, sino también en nuestro entorno de qué nos estamos consumiendo, de esas noticias catastróficas, de todas esas cosas que son como impactantes y que de pronto a nuestra mente no le hacen tanto bien, ¿cierto? Sí, pues la palabra tiene poder. Y eso es algo de lo que me he ido convenciendo a través de los años y de la evidencia. ¿A qué me refiero con la palabra tiene poder? Pues básicamente el lenguaje o las palabras no es solamente una forma de comunicación, es una forma de manifestación y de interactuar no solamente con personas, sino con el mismo universo. Hay un libro que me cambió mucho la visión de la medicina, que se llama Dejar ir, de David Hawkins. Es un psiquiatra que ya murió, pero tiene una serie de libros muy buenos y ese en particular muestra la conexión de las emociones y la palabra en energías. Y muestra cómo y eso se ha logrado demostrar ahora con la neurociencia, nuestras emociones producen vibraciones y energía. Es que todo es energía. Todo es energía. Entonces eso cuando dicen, ay, no vibres bajo, vibra alto, realmente tiene una base científica. Esto lo aprendí más también de mi esposa, de mi señora.
Ella es una persona, como te contaba detrás de cámara, es una persona emocionalmente inteligente en Ujú, forma natural, ujú. porque la inteligencia emocional que yo tengo es porque la he ido aprendiendo con los años, pero ella es naturalmente inteligente en ese punto de vista y me ha enseñado mucho. Entonces, yo veía que ella se levantaba agradeciendo Ujú. y usa frases, afirmaciones positivas. Ajá, Y eso se ha demostrado de que impacta en claro, forma positiva en impacta. cómo te va a ir en el día, en cómo Ajá, vas a asumir esas cosas que te pasen ese día. Y sí, la verdad es que funciona. sí funciona porque es que finalmente la mente es o sea, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es una proyección de lo que nosotros estamos emitiendo. El sol siempre sale, pues el sol siempre está ahí. Muchas veces pasamos y ni nos damos cuenta. Si estamos emocionados, vemos el sol, ay, sí, el sol. Cuando estamos con la vibración bajita, ni nos Ujú. damos cuenta, pero él está ahí. Entonces, finalmente, la perspectiva y la forma como nosotros estemos mirando el mundo, levantarse a agradecer y decir, sí, sí, vamos a salir adelante, lo vamos a sacar. A veces la vida no, pues obviamente no siempre es color de rosa, pero hay situaciones donde el estado de ánimo no es el mismo, pero tener estas afirmaciones como ancladas ayudan mucho, Federico, como a, bueno, vamos caminando. Sí, efectivamente, pienso que eso es algo que he ido aprendiendo con los años. Ser positivo te te Ujú. ayuda mucho, pero no es ese positivismo barato Sí, de sí, que, ay, claro. yo no. El verdadero positivismo es esa persona que es consciente de que tiene un problema, pero no se concentra en el problema, se concentra en la solución de ese problema. Ajá. De Y que sí, es que la vida es precisamente eso. Yo no sé si yo tengo una analogía para eso también. No sé si te acuerdas de esta película Buscando a Nemo. sí, claro, me encanta. Bueno, el papá de Nemo, yo me identifico mucho con el papá de Nemo porque el papá de Nemo hablando con Dory le dice, es que yo le prometí a su mamá, porque él pierde a su mamá muy Ujú. temprano, que lo iba a proteger de la vida, que lo iba a cuidar siempre. Y Doris le dice, qué divertida promesa. Y le dice, eso es porque la vida es eso, son problemas. Ujú, Cuando usted tiene problemas, simplemente está viviendo. ujú. Y los problemas son una forma de prueba. Algo tengo que aprender de ese problema. Y cuando uno se concentra en la solución, ahí está siendo realmente positivo. Ese es el verdadero positivismo. Ajá, así Hombre, yo es. soy capaz, yo debo tener herramientas. Hay una solución. Los que son católicos, los que creen en un Dios, bueno, yo creo que de cierta forma todos creemos en un Dios. Ujú. Y yo soy de los creyentes de que los problemas nos llegan es porque nosotros podemos solucionarlos. Tenemos la capacidad para resolver. Soy creyente de que los problemas que te llegan no te llegarían si tú no fueras capaz de solucionar ese problema. Pero tienes que buscar la forma. Tienes Ujú. que abrirte, tienes que ver desde otro punto de vista, tienes que mirar allá adentro de ti qué recursos tienes que te ayuden a superar esa prueba. Y seguramente los tienes. Sí, y que cuando está en ese problema que es a veces tan fuerte, tan difícil, por lo menos a mí me funciona mucho, pues yo medito, ¿cierto? Entonces es como cuando la mente está en esos estados tan colapsados, yo empiezo a respirar para que la mente baje como esas revoluciones y trato de ver la situación, pero como dices, desde otro ángulo. No, no, yo no estoy ahí, yo estoy más allá de esa situación
y respirando, a mí me funciona, me llega la respuesta. Por aquí es, pero cuando esa mente está revolucionada y está en caos, difícilmente puede llegar. Cuando, o sea, todos pasamos por esas situaciones, pero bueno, respiremos, nos hacemos a un ladito, vemos desde otro punto de vista, antes de que el cuerpo físico también vaya manifestando cosillas, pues porque yo sé que el cuerpo va hablando, no me estás prestando atención, no estás prestando atención, vea, tenga. Y empieza a mostrar como una sintomatología que puede ser recurrente. La meditación es algo que descubrí hace varios años y pensaba, y creo que hay muchas personas como yo que al principio pensaban que meditar es poner la mente en blanco. Y eso no es. Eso no es No, meditar, es imposible poner la sí, mente es en blanco. imposible. Meditar es básicamente eh, observar tus pensamientos y no ponerle emociones. Es básicamente, creo que Mario Alonso Puy, Ay, sí, María alguna Alonso vez Puig. escuché un Lo podcast de él amo. y él mencionaba una descripción muy bonita de lo que es meditar. Y es pararse en una carretera y ver en esa carretera cómo pasan sus pensamientos y no engancharse con ninguno. Es más, ni siquiera juzgarlos, nada. Ah, ¿Pasó? mi jefe me regañó. Ah, bueno, chao. Se fue ese pensamiento. Cuando usted logra esa habilidad, está meditando. Lo que pasa es que eso es como el Eso es músculo. y en entrenamiento, Exacto, literal. eso es dedicación. Pero si usted dedica, se ha visto que si usted dedica 10 minuticos diarios a meditar o a intentar meditar, usted puede lograr conectar más fácil con su cerebro derecho, que parece que fuera como el problema de la gran mayoría de los problemas de salud mental está relacionado, da la impresión, hasta lo que yo he leído, una mala relación entre el cerebro derecho y el izquierdo, entre el cerebro abstracto y el cerebro consciente. Así es. Creo que es por Entonces ahí la ahí cosa. se enlaza el puente. Sí. Ayuda, es como, pienso yo que es como una forma de conectar con él. Ese cerebro derecho nos da varias ventajas. Por ejemplo, se sabe que Albert Einstein tuvo la idea de la fórmula de la relatividad con su cerebro derecho. O los grandes inventores, los artistas conectaban muy bien con su cerebro derecho. Em, Ese cerebro derecho de nosotros es un cerebro con el que nacemos realmente, es el cerebro primitivo y que solo tiene una función básica que es mantenernos vivos. Pero él va siendo relegado a través de los años porque nuestro cerebro izquierdo comienza a desarrollarse y comienza a interactuar con el medio ambiente. Entonces, cuando un niño va creciendo y le dicen, no hagas eso, eso es malo, entonces él va, esas emociones, esas condiciones que él tenía, esas habilidades, las va relegando, dejando ahí guardadas. También escuchaba alguna vez y leía de la analogía de nuestro cerebro con el yin yang. Básicamente parece que está muy relacionado con eso. Nuestro cerebro derecho sería como ese lado, la sombra, nuestro lado oscuro, y nuestro cerebro izquierdo, el analítico, el consciente, como nuestro lado izquierdo. Carl Jung decía que cuando hay una muy buena relación entre los dos cerebros, esa persona vive en lo que se considera plenitud o felicidad. Y que la mayoría de los problemas de las neurosis está asociada a una mala interacción entre nuestro cerebro derecho y el izquierdo. Entonces, cuando tú dices hay que escucharnos, yo les diría que pongan atención a sus sueños. Parece que en el sueño nuestro cerebro derecho como que comienza a hablar. Ajá, a través de los simbolismos, sí, claro. Exacto, por eso es que muchos psiquiatras escribieron libros sobre sueños. Freud, Jung, hablaban mucho sobre el sueño. Sí, así es. Estos temas son tan apasionantes que yo por mí que me quedaba aquí.
Federico, ¿qué le dirías a nuestra comunidad em, como un entregable acerca de tu experiencia y finalmente aquí enlazamos muchas cosas, enlazamos el cuerpo físico y finalmente la emocionalidad, la mente y el espíritu, es que lo abarcamos todo en esta conversación, como una frase o algo que digamos, bueno, vibra tu magia comunidad, aquí les entrego. ¿Qué les diría? Las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles, son de trabajo diario. Esa es mi enseñanza hasta ahora, a mis 46 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que tener una buena condición física, un buen estado de salud, un equilibrio de salud mental, tener un propósito, son de trabajo diario. Son de trabajo diario porque si yo no me levanto, hago ejercicio, si yo no tomo las decisiones correctas con mi alimentación, si yo no controlo mis emociones, pues no voy a lograr eso que quiero. Yo sé que vivimos en un entorno que nos hace buscar la comodidad, que nos hace buscar lo más fácil o lo inmediato, o que nos hace creer que falsas expectativas como si yo no tengo los 6 cuadritos abdominales, no estoy bien. No. Eh, Aterricen y verán que si trabajan diario, son constantes, recurren a la disciplina, autoconocimiento, van a lograr todo eso que quieren. No, pero ese fue un excelente resumen. Muchísimas gracias, Federico. No, gracias por este espacio, con gracias por gusto. habernos permitido escucharlo, por compartir su conocimiento, que finalmente se convierte en sabiduría. Tomar pequeñas acciones diarias que nos ayuden a transitar esta vida de una manera armónica, plena, de que agradezcamos, de que tengamos esos mantras que nos anclen y que digamos, aquí estamos y que la vida nos está poniendo aquí es para un propósito, para algo, descubramos qué es. Y solamente tengo para decirles, sigamos vibrando muy alto, los invito a suscribirse en el canal, cuéntenos cuál es su red, igual en la descripción lo coloco. Bueno, tengo un Instagram que gracias a mi hermana, porque no era muy, muy apegado a las redes, pero mi hermana me abrió un perfil en Instagram que se llama Internista Failash, ahí me pueden encontrar. Estoy tratando de comenzar a mover esa red social. Y nada, voy a estar publicando cosas en estas semanas que vienen. Voy a estar publicando varios videos sobre, el primero que hicimos hace poco fue sobre riesgo cardiovascular. Excelente. Vamos a abrir otro sobre obesidad, que ese es un tema bastante amplio que podríamos hablar en otra ocasión. Claro, por supuesto. Y de obesidad hay muchas cosas que sé que le interesan a las personas. Por ejemplo, sobre los medicamentos, sobre la definición real de obesidad, que no es el índice de masa corporal. En fin, eso tiene Mucho por mucho, descubrir, entonces mucho. en un próximo episodio por acá nos encontraremos, Sí. sigamos vibrando muy, muy alto. Los espero en un próximo episodio, suscríbanse, compartan, porque lo bueno se comparte. Y aquí lo único que estamos brindando es bienestar. Los espero en un próximo episodio. Muchas, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.